Esto es Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados, porque en la polémica está ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Nos importan hoy varios temas. Uno de ellos relaciona a México con Cuba y viceversa. Ambos tienen negocios que pudieran poner a México en la lista de países de posibles sancionados por Estados Unidos, todo por violar la ley Helms-Burton. México podría estar vendiendo o regalando petróleo a Cuba. Voy a conversar con una periodista de México que investigó y expuso el negocio entre Pemex y Cuba a espaldas de Estados Unidos. Voy a hablar con ella sobre este tema. ¿Quién podría estar detrás de este y otros acuerdos o intercambios, como es el de los médicos cubanos a México? Sergio Comas, abogado y analista, nos tiene el perfil del individuo, al que llaman el hombre de La Habana o el hombre Cuba, de alto linaje político en México, nieto de un expresidente de México. Trabaja muy de cerca con la presidenta Claudia Sheinbaum y sus motivaciones con Cuba no solo son políticas, no, sino personales. Le encanta Cuba. Ya les diré por qué. Y en primera fila les invito al teatro a ver una obra súper divertida basada en hechos reales. Gloriosa, la peor cantante. Se estrena este fin de semana. Voy a conversar con el elenco desde dentro del Teatro Treo. No se vayan, ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ya comienza. Suscríbete, comparte y dale me gusta. Ya vuelvo. Ya iniciamos este Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa, con este tema del día de hoy, las relaciones de México con Cuba y viceversa. ¿Quién podría estar detrás de todos estos acuerdos e intercambios, como le llamen? Vamos a hablar de eso y mucho más con mi analista e invitado, Sergio Comas, que me acompaña en el estudio, abogado y analista. Sergio, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias por la invitación una vez más. Cuéntame de esto nuevo de México y Cuba. Hay algo, de toda la vida han tenido relaciones, pero hay algo muy nuevo, y es que están regalando o están vendiendo petróleo. ¿Están recibiendo dinero a cambio de los médicos cubanos o están recibiendo otro trueque? Y algo más, ¿quién es la pieza clave? ¿Quién es este individuo que pudiera estar hilvanando los hilos entre México y Cuba para que esto se dé a lugar? Sí, Yeleni, aunque es una relación histórica que data, hay que recordar que México es el único país latinoamericano que no rompió relaciones con Cuba cuando Cuba fue expulsada de la OEA. O sea, se remonta a una época en que el propio Fidel Castro invitó en el primer acto 26 de julio en la plaza, en el año 59, a el abuelo del personaje que vamos a hablar, que es el general Lázaro Cárdenas, el hombre que expropió el petróleo y lo nacionalizó en 1938 en México. Expresidente de México. Sí, así que de allí viene todo, porque precisamente los programas que se han realizado entre Cuba y México tienen una tradición más ideológica que económica. Por ejemplo, los médicos cubanos reciben como 12,000 pesos mexicanos al mes, tienen instalaciones, tienen transporte propio, tienen ayuda, tienen especial dieta. Y es una queja de las asociaciones médicas de México, porque en 24 estados mexicanos ya hay muchísimos médicos cubanos. La meta de la actual presidenta es de unos 3,800 médicos. Pero todo esto empezó con López Obrador en el 2022. Él trajo los primeros 54 médicos, invitó a la toma de posesión a Díaz-Canel. Y en esa toma de posesión pudieras ver a la persona que es la bisagra México-Cuba, al coordinador político de toda esta relación, que es Lázaro Cárdenas Batel, el nieto del general Lázaro Cárdenas. Impresionante cómo es este hombre, tiene este poder dentro de Cuba y estos lazos
pues, de México con Cuba. Él los ha estrechado. Vamos a hablar un poquito de él más adelante, pero el tema de los médicos acaba de salir de nuevo a la luz, y es que dentro de México se ha dado a conocer que no hay datos de cómo ellos puedan contabilizar cuántos pacientes vieron, a cuántas personas se les diagnosticó X enfermedad. Es decir, no hay una data que diga qué han hecho ahí dentro los cubanos, los médicos cubanos dentro de México. Eso tiene insultada a la gente, y basado en ciertos fraudes de la relación Cuba-México que ha habido anteriormente, es que las asociaciones médicas mexicanas están exigiendo que haya una tabulación, una estadística, un escrutinio de cuál es el impacto que tienen esos médicos cubanos en los 24 estados donde están trabajando, con el alegato que tiene la propia Sheinbaum ahora, que está diciendo, en la acusación que hay de que los médicos son explotados, dice que no, que es una relación contractual normal y que están teniendo un efecto positivo. Pero ese efecto de que tú hablas no está tabulado, no está demostrado. Son más de 100 millones de dólares por médicos cubanos y no se sabe el rendimiento. Es un artículo de 14 y medio que cita al Universal. Es impresionante cómo envías X cantidad de médicos desde Cuba a México, y el propio México no puede contabilizar el trabajo que están haciendo ahí dentro. ¿Cómo entonces se sabe qué cantidad de dinero les voy a dar por qué a cada médico? Esta ha sido una constante en la relación contractual México-Cuba, porque no solamente en el área médica, sino en otros servicios y relaciones contractuales que han tenido, no ha habido tal efecto, no ha habido claridad sobre los resultados. Por ejemplo, cuando este señor Cárdenas era el gobernador de Michoacán del 22 al 28, este hombre ha importado los primeros analistas de educación de Cuba, que fueron 40. De 40 se disparó a 1.200. Y hasta se dijo que esos analistas vivían como Carmelina, como se dice, y viajaban a Miami a comprar. Ese trabajo nunca tuvo resultado. Ahora, la cantidad de dinero que recibe cada médico cubano por estar dentro de México, ¿en qué se refleja? El 96% se queda en el gobierno de Cuba y le pagan supuestamente un 4%. ¿Y cómo le pagan ese 4% al médico cubano? ¿Lo reciben en efectivo? Los médicos que están fuera son como unos los familiares tienen que gestionar la cuenta que está en Cuba y se le ponen pesos cubanos. Ahora, en pesos cubanos. Y ahora se dice que en MLC. Ahora se dice que en MLC. Y cuidado, que más adelante sabremos pronto que en Cuba hay una alarma con el MLC, porque se va a dolarizar completamente toda la economía. Es impresionante lo de los médicos cubanos, que han sido el negocio de la trata de esclavos que Cuba ha negociado con ellos todo el tiempo para obtener un dinero. Retomemos el tema del hombre de Cuba, el hombre de La Habana, de Lázaro Cárdenas Batel. ¿Por qué tiene todos estos lazos bien puestos? Y justo con las negociaciones de Pemex y Cuba, él rechazó ser el presidente de Pemex. Sí. ¿Y por qué ayuda entonces estas relaciones? Bueno, este muchacho, que ya no está el muchacho, cumple ya 60 y pico de años, de la mano de su padre, que es Cuauhtémoc Cárdenas, dígase el creador, el fundador de la izquierda latinoamericana con el partido, con el PRD, lo llevó de la mano y lo introdujo personalmente a Fidel, a Lula, lo relacionó personalmente, y él obtuvo una beca para estudiar música en Cuba. En esa beca, en la Escuela Nacional de Arte, conoce a esta bailarina del Conjunto Nacional de Danza. Está casado con una cubana. Una cubana que es Mayra Cofiñí, una bailarina de los primeros grupos de las promociones de danza nacional. Se dice hasta que bailó en el acto de apertura de la sexta cumbre de países no alineados en el Teatro Nacional, que se inauguró ese año. Y esta señora que se casa con él sale de gobernador de Michoacán y la pone al frente de un departamento de atención infantil. Así que ella jugó un papel muy importante en relacionar a su esposo con Cuba y lo apoyó. Y ellos promovieron muchos programas. Él compró un programa de teleclases. Tú recordarás las teleclases de Cuba. Las teleclases de Cuba, sí. Carísimo. ¿También estuvo detrás del programa de las teleclases dentro de Cuba, Batel? No, él compró el programa para instalarlo en Michoacán cuando era gobernador. Ese programa nunca funcionó. Le dicen el elefante blanco. Ese dinero se gastó completamente por gusto. Eso nunca funcionó. Pero es un intento de poner un modelo cubano de educación basado en relaciones ideológicas. Por eso es importante que esta persona que estudió en La Habana, le dicen el hombre de La Habana porque es un asset político de La Habana en México para propiciar contratos y servicios solidarios, entre comillas. Solidarios, entre comillas. Voy a mencionar que Cárdenas Batel es experto además en temas de migración y electorales, lo que lo ha llevado a ser asesor, escuchen bien, en la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, conocida como el WOLA,
académico y miembro del Consejo Asesor del Programa Latinoamérica en el Woodrow Wilson Center y es jefe también de misión en varias observaciones electorales de la Organización de Estados Americanos. Es un hombre que no quiere el puesto de presidente de Pemex, no quiere una campaña a ningún cargo, solo hasta gobernador, pero sí tiene todos los botones para apretar y decir, Cuba y México se hace esto. Solamente con el puesto de secretario permanente del CELA, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, es el coordinador político cuando se reúnen, esto empezó en el 2011, entre Brasil, México, Cuba, Colombia. O sea, es un operador político de un nivel tan alto que no necesita efectivamente aceptar el puesto de Pemex. Él coordina entre Pemex y la Secretaría que Cuba reciba esa cantidad de reservas. No solamente petróleo, Yeleni, están mandando técnicos para que ayuden a los cubanos en la refinación de petróleo y en biocombustible, algo de lo que Cuba quiere agarrarse porque no hay capacidad para comprar y pagar. Esto conduce a que Pemex tenga una deuda gigantesca. Totalmente, millonaria en pesos. Vamos a tener una periodista luego hablando sobre ese tema, pero quiero que me digas quiénes aparecen en esa foto que teníamos recientemente, ahí la vas a ver. Bueno, esta foto demuestra la relación ideológica de Lázaro Cárdenas Batel, que es el más alto, que está con el jean azul del lado de su comandante Marcos. Más a la derecha está López Obrador, cuando estaba tratando de hacerse con el partido el PRD, y a la derecha extrema, después de la señora, está Cuauhtémoc Cárdenas, que es el padre de Lázaro Cárdenas Batel, el hombre que le lleva de la mano a su hijo, lo introduce bajo la sala de López Obrador para hacerlo un operador político que más tarde trabajaría como asesor de la presidencia de López Obrador desde que empezó en el 2018. Eso te iba a preguntar. Estaba dentro de la presidencia desde AMLO, pero ahora está también con Claudia Sheinbaum. No, y en el puesto que tiene en Sheinbaum es el secretario de la presidencia, y cuando a ella la entrevistan públicamente, porque en México hay un periodismo muy activo, investigador de alta puntería profesional, y le dicen que cuál es el papel que va a tener Lázaro Cárdenas Batel en su presidencia, y dice, bueno, él va a orientarme sobre política exterior, sobre cosas, o sea, dijo un concepto tan grande que casi es el que dirige. Hay una declaración de Claudia Sheinbaum que quisiéramos poner para ver un poquito el trabajo de ellos dos. Vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias y además México nunca ha estado a favor del bloqueo. Pensamos que, y es histórico, no es de ahora, que impacta al pueblo cubano, aparte de la política exterior de México. Entonces se va a apoyar a Cuba, se está apoyando primero técnicamente. No tengo el dato exactamente de cuántos, pero si son 400,000, solo para que tengan una idea, México produce al día 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios. Entonces 400,000 barriles ni siquiera es la producción de un día. Entonces nada más para que se ponga balance en el número, ¿no? Entonces, pero aunque haya críticas, nosotros vamos a ser solidarios y por razones humanitarias. Bueno, ella lo ha puesto claramente que es cierto que le envían petróleo y crudo a Cuba. Lo minimiza porque en comparación con lo que producen parece nada, pero les está haciendo llegar un petróleo a Cuba y pudiera poner a México en la lista de países sancionados por Estados Unidos por violar la ley Halliburton. ¿O esto suena a donación o regalo? No, el enfoque de Claudia Sheinbaum es muy inteligente. La diferencia entre Claudia y AMLO es que aunque ella ha heredado las mañaneras, que son discursos tipo Chávez en la mañana, se está separando de ese estilo. Ella es más puntual porque es de Fundación Ingeniera y cita datos y cantidades que López Obrador evitaba en una especie de mareo que te daba hablando de solidaridad, y efectivamente esos envíos se llaman envíos solidarios. Esos envíos solidarios están conduciendo a Pemex a una situación casi de bancarrota, porque recuerden que Pemex extrae el petróleo, pero están las refinerías y están los subproductos, y tiene que pagarle a todas esas entidades que son privadas. En México hay una democracia todavía, y estas entidades exigen que se les pague, y hay una deuda gigantesca. No obstante esa situación, la presidencia de México está priorizando envíos a Cuba para evitar la crisis energética que hay. Tenemos también las declaraciones de Batel, justo cuando sale de la oficina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Vamos a verlo. ¿Cómo se siente? Bien, muy honrado con la invitación de la presidenta. ¿Qué tal? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para asesorar a la nueva presidenta? Bueno, vamos a hacer todo lo que ella nos indique. Por lo pronto, estar cerca,
ayudar en la coordinación de aquellos proyectos que impliquen transversalidad, que impliquen a más de una dependencia, en fin, atender las prioridades que ella nos indique que debamos atender. Lo que va a enfrentar, lo que viene. Bueno, pues un reto enorme, gobernar un país como México, un reto grandísimo que tiene la presidenta y pues todo. ¿Cómo analizas esta respuesta a los medios de México? Bueno, por parte de Valeria? yo quiero decirte, y no es una broma, que algunos analistas han dicho que Claudio Sheinbaum es la continuidad de Obrador como Díaz-Canel es la continuidad de Raúl Castro. Y te fijas no solamente en temas de forma, sino en el haber asimilado a un operador político que trabajó y coordinó todo el plan de política exterior de AMLO. Ella lo está haciendo ahora con Lázaro Cárdenas Batel. Por eso es tan importante este hombre a Cuba. De hecho, ha tomado vacaciones en el 2024, ha ido a Cuba con sus hijos, dice que para reconectar con Cuba otra vez. Es una relación muy fuerte. Reconectar con Cuba, claro, hay una familia que los une además. Otro de los negocios que ha hecho México con Cuba es el de las piedras. Le han dicho ha sido un ridículo, pero este ridículo negocio le ha dado mucho dinero a Cuba. Bueno, para que el público sepa, López Obrador desató una proyección de construcción en toda la costa este de la península de Yucatán que se llamó el Tren Maya. El Tren Maya. Ese Tren Maya es la conexión de puntos históricos del turismo especializado mexicano en la costa este y comprende 1.500 kilómetros de construcción de tren. Como todo el mundo sabe, los trenes se ponen sobre vías que descansan en un cimiento fuerte, que tiene que ser una piedra fuerte llamada piedra rajón. La piedra rajón. Esa piedra existe y abunda en la península de Yucatán. No hacía falta ir a buscarla a la cantera de Cienfuegos. De Cienfuegos, en Palmira, para que Cuba empezara a sacar 2 barcos con 20.000 toneladas y otro con 17.000 a México. Esto se conoce como el fracaso logístico más grande que ha habido. Era en la cantera de Arriete, en Cienfuegos. La sacaban de allí y la transportaban en ferrocarril hasta el puerto de embarque para que entonces fuera a México. Hay unas cifras de lo que estaban pidiendo estas personas y pedían. El negocio consistía, lo publicó 14 y medio y lo voy a referir. Lo leí recientemente. El negocio consistía entre Cuba y México para construir este Tren Maya en que debían recibir 2.1 millón de metros cúbicos de esa piedra rajón. Cada metro cúbico lo valoraron en 143 dólares. Estamos hablando de casi más de 70 millones de 170 millones de dólares. Y yo digo, ¿dónde están todos esos millones? En Cubita la Bella que llora y todo el tiempo dice que tienen crisis. Bueno, pues déjame decirte que ese fue el fiasco logístico más grande de Cuba. Cuba no pudo amasar esa cantidad sencillamente porque cuando lanzaron el barco llamado Melody con esa supercarga, el puerto por el que tenía que entrar no tenía muelles. Ese es un área protegida de corales, por cierto. Y de manglares. Y de manglares, una protesta de los defensores de la biodiversidad en México muy grande. Un juez dictaminó que el barco no podía entrar. Y tuvieron que llevarlo a Yucatán. Bueno, ese barco estuvo 3 meses en puerto sin poder descargar, pagando una multa a razón de $100,000 diarios. O sea, la pérdida fue al final por 3 meses como de casi $1 millón. Fue un fracaso total y eso no pudo continuar, la verdad. No pudo continuar, pero bueno, el Tren Maya finalizó y tienen alrededor de 34 paradas. Es una vía sumamente extensa, como mencionaste, 1.500 kilómetros, casi 310 millas. Ahora, hablemos de la parte del petróleo. Hay un artículo de una periodista mexicana que vamos a estar conversando con ella en breve, y es que revela esa deuda de la cual me hablas de Pemex, que tiene de millones de pesos, y no, entre otros factores, no solo por enviarle petróleo a Cuba, pero bueno, influye mucho aquellas negociaciones que empezó AMLO con La Habana. La pregunta que te tengo, ¿podría México estar ya en la lista de países posibles sancionados por Estados Unidos por violar la ley Helms-Burton? Yo no lo creo porque están utilizando barcos abanderados de Liberia, o sea, no relacionan a Cuba directamente, y el tramo ese de Cuba a México no creo que infrinja ninguna ley siempre que el barco no toque costas de Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a conversar directamente desde México con una periodista, Verónica Ayala, quien reveló en uno de sus artículos, en una investigación,
Estos negocios de Pemex con Cuba o de México con Cuba, como querramos entenderlo. Ya está con nosotros Verónica Ayala, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la entrevista en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina para hablarnos de tu artículo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Yelenis? Un gusto estar contigo y con tu audiencia. El gusto es mío y también con mi invitado de hoy, un analista que hemos estado abordando varias negociaciones entre México y Cuba, pero quisiera que me hablaras un poco de tu artículo, el que expone la deuda a la que está ahora mismo sometida Pemex, entre otros factores, por enviarle petróleo de México a Cuba. ¿Es enviado, regalado, es vendido? Cuéntame, ¿cómo es que se hizo? Bueno, estos envíos de petróleo empezaron en la pasada administración, en el gobierno del expresidente López Obrador. Son regalados, Yelenis, es prácticamente un subsidio, un apoyo que está brindando México al gobierno de Cuba. Lo que nosotros encontramos, porque este no es un tema que se haya manejado, digamos, con mucha apertura, con mucha transparencia, y lo que nosotros encontramos fue que en los últimos 2 años del sexenio de López Obrador, Petróleos Mexicanos subsidió el envío de al menos 10 millones de barriles de petróleos a Cuba. Esto lo obtuvimos de acuerdo con informes financieros internos y auditorías externas, porque te repito, no es un tema del que se haya informado, digamos, con mucha transparencia por parte del anterior gobierno. Todo, ¿Qué es lo que... Verónica, todo un escándalo porque tienes ahí las gráficas, lo tenía en tu artículo, la Sí. estamos teniendo en pantalla, justo de los envíos, cuántos se realizaron por cada año desde julio a diciembre de 2022. Ahí están los millones de pesos invertidos en ese gran regalo, en este gran timo de la dictadura cubana que siempre se está quejando de que no tienen petróleo, que los están, el famoso bloqueo. Y hablan de tantas y tantas escaseces que cuando uno expone estas cifras que ustedes en su artículo, en tu artículo y en tu página, expones, la gente se quedará, vaya, como que, ¿y a dónde va a parar todo ese petróleo? ¿Qué hicieron? Estuve leyendo, Claro, ¿pueda que lo hayan aparte, vendido a Latinoamérica? No hay claridad en ese sentido. Lo que se maneja en estos informes, en estos reportes, es que fue enviado a la isla. Te repito, esto no se transparentó, no se informó, digamos. Lo que nosotros obtuvimos fue a través de estos informes financieros. ¿Por qué? Porque Pemex está obligado a informar, digamos, esto a sus inversionistas a través de los reportes que entrega a la Bolsa de Valores. A la bolsa. Ahí encontramos, exacto, porque están obligados a hacerlo, no tanto porque quieran transparentarlo a la ciudadanía. Encontramos que de julio de 2023 a septiembre de 2024 enviaron petróleo crudo y productos derivados por alrededor de 15 millones 600,000 pesos. Esto es cerca de 800 millones de dólares, más o menos es lo que estamos calculando que serían estos envíos de petróleo a Cuba. Esto lo hicieron, Yelenis, a través de Gasolinas Bienestar. Esta fue una empresa que crearon como una filial. ¿Mande? Eso te quería preguntar porque realmente no lo hicieron Sí. directamente desde Pemex a Cuba. No, no Tuvieron se que hace directo. crear una filial. Es correcto, es correcto. Esta empresa la crean como una empresa filial de Pemex. Gasolinas Bienestar lleva este nombre de bienestar como le pusieron pues a muchos de los programas sociales del expresidente López Obrador. Le ponen también su sello a esta empresa como Gasolinas Bienestar. La crean como una filial de Pemex en febrero del 2022 y la crean precisamente para estar enviando hidrocarburos a la isla. Ese fue como el objetivo principal. En los informes hablan de enviar petróleo y derivados, gasolina, etcétera, Y otros a países derivados. de Centroamérica, pero en realidad al único que le han estado enviando es a Cuba, es lo que nosotros Cuba. obtuvimos. Exacto. ¿Cuál fue ¿Y la qué es lo que reacción esto? que tuvo el gobierno
¿Cuál fue la reacción que tuvo parte del gobierno ante la investigación que realizaste? Verónica Ayala es periodista de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, cabe mencionar, una organización sin fines de lucro. La reacción del gobierno ante esta investigación, ¿cuál fue? Es correcto. El gobierno ha defendido todos estos apoyos, Yelenis. Desde la pasada administración, México ha sido un aliado, yo diría, estratégico de Cuba. Han estado apoyando en gran medida al gobierno de Cuba. La administración, el gobierno alude a razones humanitarias para estos apoyos, para justificar, digamos, estos envíos, pero obviamente se han hecho a costa de un mayor endeudamiento, en este caso de Pemex. Nosotros encontramos que Gasolinas Bienestar, que es la filial de Pemex que realizó estos envíos, cerró su primer año de operaciones con pérdidas netas y con una deuda que ascendía a 5,836 millones de pesos. Entonces, digamos que tuvo sus consecuencias en cuanto a un mayor endeudamiento de esta filial de Pemex, y Pemex pues no ha tenido en los últimos años, digamos, números muy positivos o muy satisfactorios. Entonces, encontramos que estos envíos pues han estado también contribuyendo a una afectación de las finanzas de Pemex, y no ha sido el único apoyo, Yelenis, así como te comento que han tomado este argumento de razones humanitarias para estar apoyando a Cuba. Para ayudar, En la pasada administración, ¿mande? para ayudar a una dictadura que todavía se queja de que Es no es correcto. solvente, de que no puede ayudar a los suyos, de que tienen en apagones a toda un país completo apagado, y la cantidad de millones de barriles de petróleo que le han llegado, no solamente por parte de México, sino también de Venezuela. De la fecha del 24 al 2025, ¿se ha sabido algo, algunas cifras de nuevos envíos? No han informado nada, pero de nuevo eso no significa que no se hayan seguido realizando envíos. Estas cuestiones se manejan aquí, digamos, de manera muy opaca, con muy poca transparencia. Hemos seguido ahí detrás rastreando, buscando este tipo de cuestiones. De igual manera, a través de rastreando los envíos en plataformas de comercio exterior y demás, encontramos también otros apoyos que se habían realizado, de los que no se había informado nada en su momento. México envió cerca de 15 millones de libros de texto para el sistema educativo cubano. Nunca se había informado también de este tema, lo publicamos hace unos meses, y hicimos por ahí un análisis, Yelenis, un cálculo estimado de a cuánto ascendían todos los apoyos que había dado México a Cuba, desde contratación de médicos, el envío de barriles de petróleo, desde luego, estos libros de texto, compra de medicinas, de medicamentos, y llegamos a un estimado de que se enviaron apoyos que ascienden a 386.6 millones de dólares. Esto, repito, 386 millones de dólares. es correcto, repito, esto en la anterior administración de López Obrador, que de nuevo se identificó como un abierto aliado del gobierno de Cuba. Esto pese a las críticas obviamente del gobierno estadounidense hacia todos aquellos países Y la actual que presidenta pues sigue apoyan. sus pasos también. Es correcto, hay una cercanía muy fuerte entre el gobierno de México con Cuba, y pues esto obviamente representa también un riesgo, porque pues ahorita está complicada la relación con Estados Unidos. El gobierno estadounidense pues ha endurecido obviamente todos estos temas, sus políticas contra el régimen cubano, contra quienes apoyen a este régimen. Entonces es una apuesta pues arriesgada, Yelenis, del gobierno actual, que se autodenomina como la cuarta transformación, pero que ha tenido, digamos, una cercanía muy estrecha, particularmente con el gobierno de Cuba, pero también con otros gobiernos como el de Venezuela y demás.
Verónica Ayala, muchísimas gracias por esta intervención. Muchísimas gracias, Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Te agradezco muchísimo, no solo por hablarnos de tu artículo, sino de investigaciones recientes que desconocíamos, como era el caso de estos envíos de libros de texto. Gracias, Verónica. Vamos a estar en contacto para próximas investigaciones e invitarte aquí, a ni más ni menos, a que las expongas también. Gracias. Por supuesto, gracias. Un placer. Sergio Comas, aquí en el estudio conmigo, seguimos hablando de estas negociaciones entre México y Cuba, por encima de la mesa o por debajo, por algún lugar tiene que llegar el dinero, porque de regalo no vive el hombre, y ya lo vimos con las negociaciones de la piedra rajón que le estaba vendiendo Cuba a México. ¿Cómo es que Cuba sí le vende piedras de rajón a México para el Tren Maya y no compra petróleo? Es regalo de los mexicanos. Yo creo que, como se ha destapado actualmente por el artículo de Nora Gama en el Herald, de los millones que tiene guardado Gaesa, que es un gobierno paralelo completamente. Esa investigación Tú te das también. cuenta de que hacen operaciones que están destinadas exclusivamente a establecer fondos de reserva para el grupo, es que es una junta militar que está dirigiendo el país. 18.000 millones de dólares. Es mucho. Esta revelación de los libros de texto es otro punto más, y ella mencionó el tema de la medicina, que aclaro específicamente que se trata de que en el 2018, cuando estaba empezando ya lo del COVID, López Obrador, un año después, le compra a Cuba millones de vacunas Abdala por millones de dólares, una vacuna que no estaba certificada por la Organización Mundial de la Salud. En lugar de comprar otras vacunas avanzadas como Johnson & Johnson, que estaban ya completamente funcionando con cierta efectividad. O sea, es otro tema más. Así que vimos el tema del petróleo, de los médicos, de la exportación de rajón o piedra para el Tren Maya, la exportación de millones de libros escolares a Cuba, de lo cual no se ha hablado, y es una crisis. Libros de texto. Millones. Y el tema de las vacunas Abdala. Es decir, que Cuba está trabajando con su hombre en La Habana, que es como le llaman a la señora Cárdenas Batel, un posicionamiento estratégico con México en caso de que Venezuela, que está en la mira del Departamento de Estado de Estados Unidos, pare salga de ayudarles. Efectivamente. Es impresionante cómo cada día se conocen cosas que el gobierno de Cuba, y que está haciendo a espaldas no solo del mundo, lo está haciendo a espaldas de su propio pueblo, porque es a ese pueblo al que le niega, teniendo millones de barriles de petróleo donados, regalados o vendidos o comprados, no ilumina, no pone a funcionar una planta eléctrica. Y es algo así que tú dices, ¿hasta cuándo va a ser todo esto? Sergio, te agradezco muchísimo el programa del día de hoy, que me hayas acompañado, que hayamos conocido al hombre que está detrás de todas estas negociaciones entre México y Cuba. Un placer. A usted, no se vayan, ya regreso con mucho más. Te invito, Sergio, a que escuches esta entrevista, porque de seguro te vas a ir al teatro este fin de semana. Ya regreso. Ya de regreso para invitarles al teatro para ver Gloriosa, la peor cantante. Y tengo invitados de honor desde dentro del Teatro Trail. Ahí los ven. Van a ver en breve al director Marcos Casanova y a Tania Martí, actriz, cantante, productora. Un pequeño grupo, pero que hacen bastante. Bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Yelenis. Aquí estamos trabajando para poner todo este lindo escenario del Teatro Trail en orden para ya hacer nuestro estreno este viernes 15 con Gloriosa. Marcos Casanova, que es el director de toda esta maravillosa puesta en escena con todos estos grandes actores que ven ahí en el póster. Pues estamos muy contentos, y Marisol Correa, la dueña de todos estos maravillosos lugares que estamos viendo aquí en el Teatro Trail, pues también está en esta puesta y les manda un gran saludo. Y como puedes ver, todo está ya almost ready para este viernes. Casi listo. Háblame un poco de la obra, que está basada en hechos reales.
Sí, aquí te pongo a Marcos, que es el que ha hecho la adaptación al castellano, está dirigiendo y también lo tenemos en un papel importantísimo, en el papel de St. Clair. Así que contigo y con ustedes, Marcos Casanova. Gracias, Tania, gracias. Hola, Qué hola, linda hola. presentación. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Pues nada, como dijo Tania, aquí dando los últimos toques, que todavía falta, todavía falta toques técnicos durante hoy todo el día, acá con el sonidista, con el de las luces, la escenografía, etcétera. Y ya por la noche otro ensayo más y estaremos ensayando toda la semana porque el viernes cuando abrimos esto va a estar espectacular, espectacular. Y listo. Una Pero Marcos, háblame un poco de la obra y de la adaptación que hiciste al español de esta obra. Bueno, sí, porque el libro está en inglés, no conseguimos ninguna traducción ya hecha de algún otro actor, de otro teatro, y me di a la tarea primero de traducirla al español, le envié la traducción al autor, a Peter Quilter, que habla perfectamente bien el español, de hecho vive en Canarias, aunque él es inglés, y nos los aprobó, y de ahí en adelante, pues ahí está el libro original. Empecé a hacer la adaptación aquí a Miami, dándole algunos toquecitos pequeños, pero algunos toquecitos que nos dijeran, en cuestión de chistes y eso, la obra es inglesa y habían chistes que no nos acomodaban y lo acomodé acá, como se ha hecho en muchas otras obras que no son de habla española. Esta es la historia de una cantante frustrada. Es la historia que existió y llenó el Carnegie Hall. Existió sí, realmente. Florence Foster Jenkins, una señora de sociedad millonaria que vivió en Nueva York en los años 20, 30, 40 y en el 1943, ya después de tener un recorrido en clubes privados de damas de la sociedad, se empezó a cantar públicamente, fue a estudios y tuvo discos que pudo grabar y empezó con cierta fama y terminó que ella misma con su dinero alquiló el Carnegie Hall y repletó las 3.571 butacas y según las estadísticas de la época quedaron afuera 2.000 personas sin entrar. Pero era una persona... Vamos a ver un pedacito de video sobre la obra. Vamos a verlo un momentico, no se me vayan. Desde pequeña siempre tuve un sueño. La música significa tanto para mí. El mundo escuchó mi voz por primera vez en 1912. El año en que se hundió el Titanic en el hielo. ¿Cantaba usted mientras se hundía? Imagínense, si ese témpano hubiese silenciado su voz para siempre, ¿qué nos quedaría? El tímpano. Ahí estábamos viendo un fragmento de la promoción de la obra. ¿Tienes que cantar desafinada, Tania, en la obra? Bueno, no, yo soy solamente en esta obra gloriosa, la estoy produciendo. Cuando llegó a mis manos el libro de Peter Quilter, enseguida llamé a Marcos Casanova, que como persona experimentada en este tipo de traducción, le dije, Marcos, no tenía pensado hacer obra de teatro, pero me ha llegado a mis manos esta joya. Quiero que la leas, quiero que la veas y qué te parece. Y enseguida cuando la vio, pues puso la película, le encantó, le fascinó y me dijo, el Marcos ideal para esta presentación es el Teatro Trail. Enseguida nos comunicamos con Marisol Correa, la dueña del Teatro Trail. Le fascinó la idea y todo se puso en manos de Marcos, de Marisol. Llamamos al elenco, hicimos por supuesto casting. Hicimos casting para escoger a las personas.
a los personajes y ya el tiempo pasa volando. Hace 3 meses, Marco, ¿verdad? Que estamos en esta preparación y ya el 15. Comenzamos los ensayos en marzo. Sí, señor. Y estamos, Desde marzo. felices y aquí los esperamos a todos. O sea, Alicita Lora, que es la que va a estar en el personaje de Florence Foster Jenkins, ha sido para ella un reto tremendo porque ella es una gran soprano, ella es actriz y canta maravilloso, pero en esta ocasión le ha dado hasta pena que la oigan desentonar, pero eso es lo que es. Desafinar. Que haga de todo. Porque el personaje en la vida real era desafinadísima. Exactamente, y ella está espectacular en este personaje de Florence, como están Dorothy, que en el que es Marta Velasco, esa maravillosa actriz, Rafael Farelo, que es el maestro Cosme McMoon, que es el pianista, un muchacho joven que es un gran actor. También tenemos en el casting a Julie de Grandi, Marisol Correa, que es la mucama de Florence Foster Jenkins, y una loca. pero divertidísimo personaje, y el amante, la gente, el empresario, el que la adora, aquí Marco Claire. Como ves, ha sido un arduo trabajo de selección, pero ya estamos aquí, ya al final. Tenemos el elenco ideal. Vamos a ver otro video promocional. Vamos a ver otro video promocional de la obra. Ahí lo tienen. Al lado de la pantalla están viendo parte de la promoción. Escuchen cómo suena. Miren, yo sé que les va a ir de maravilla porque el que no conoce esa obra, yo la conozco. El que no conoce esa obra y se sienta y los ve a ustedes, se van a reír muchísimo y van a divertirse. Van a estrenar este viernes 15 de agosto en el Teatro Trail. Vayan a la página teatrotrail.com y compren sus entradas para que puedan disfrutar y reírse muchísimo. Allí nos vemos en el teatro. Gracias a Tania Martí, la productora. Vamos, no fallen. Gracias. Gracias a todos y gracias No, a ahí ti. estaremos. Gracias, Marcos, y darle las gracias a todo el elenco que ha hecho este trabajo tan arduo para hacer reír a nuestra comunidad, a todo el que quiera visitar el Teatro Trail. Gracias a todos. Gracias por tu apoyo. En lo absoluto. Es mi deber y placer. Ya vuelvo con algunos comentarios. ¿Para qué? Para despedirme. No se vayan. Tiempo de despedirme, pero lo hago leyendo sus comentarios. Les prometí lo iba a hacer y aquí estoy. Ya están en pantalla. Voy a leer el de Ena. 3245 dice, me encanta. Saludos desde Barcelona, España. Gracias, Ena. Sadiel Jorge dice, felicidades, Yelenis. Gracias, Sadiel. Armando Breste dice, me gusta tu programa. Muchos éxitos. Pedro P9931. Gracias, Yelenis, por sacar a la luz la actuación de esos artistas que apoyan a la represión en su pueblo. Bendiciones, Reina, escribió Joel Duani Silva. Es primera vez que entra, primera vez que ve el programa. Dice que es muy profesional, a diferencia de otros que intentan hacerlo, pero no lo logran. No me busques problemas porque entonces voy a crear una situación que no quiero. A todos, mil gracias por comentar. Les invito a que lo hagan. Déjenme saber sus opiniones, todo lo que quieran hacerle llegar a la comunidad lo que conocen sobre ese tema. Él mencionaba la entrevista que tuvimos en el programa anterior y él estaba dando su comentario al respecto. Les invito a que compartan el link, que pasen a sus amistades, a toda su familia, el link de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa.
Si has llegado hasta aquí y has visto mi programa y no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Mira este video, suscríbete y dale like y comparte. Así nos podemos ver mucho más a menudo aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina.